Él es el abogado penalista Andy Carrión, porque queremos que nos explique qué es lo que está pasando con Delia Espinosa, qué es lo que está ocurriendo en la Junta Nacional de Justicia, cuáles son los movimientos que se pueden dar en los próximos minutos, en las próximas horas. Y en efecto, doctor Carrión, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, en resumidas cuentas, la señora Delia Espinosa, ¿podrá acatar esta vez alguna orden de la Junta Nacional de Justicia? Ya nos ha demostrado con sus antecedentes, Juan Diego, de que ella no quiere simplemente abandonar el cargo de fiscal de la nación. Ahora, esa reticencia a cumplir las órdenes que emitió en su oportunidad la Junta Nacional de Justicia le ha generado un grave problema. La pregunta que también me formulo es ¿dónde estuvieron sus abogados al momento de señalarle o de asesorarle que desacatar una decisión emitida por un órgano constitucional podría acarrear precisamente estas consecuencias, Juan Diego? Vimos a su abogado ahí parado al lado de ella, ¿verdad? Parecía un funcionario más dando un mensaje incluso a la nación, pero todos avisoramos de que esta en realidad iba a ser la consecuencia, Juan Diego. Una fiscal de la nación tiene que hacer cumplir las leyes. Claro. Ponerse como ejemplo, y ponerse ¿verdad? como ejemplo de cumplimiento de las normas. Y esta es precisamente la consecuencia. Ahora ahí está en graves inconvenientes jurídicos, porque ya la Junta Nacional de Justicia, a raíz de múltiples denuncias, tiene una indagación abierta en su contra, y con el grave riesgo de que en efecto no solamente pueda ser suspendida de sus funciones, Juan Diego, sino que siga el mismo camino que en su oportunidad siguió Patricia Benavides, es decir, que la destituyan del cargo. Pero hay ciertas diferencias. En su oportunidad, Patricia Benavides, a quien yo también critiqué duramente, tuvo la idealidad de acatar la decisión de la Junta a pesar de que ella no estaba de acuerdo. Y que después de un par de años la vuelven a reponer. Y la vuelven a reponer porque ella siguió el camino que todo ciudadano debe seguir, que es interponer los propios recursos pertinentes ante las instancias correspondientes para que pueda hacer valer su derecho. Y eso es lo que parece no quiere seguir más bien Delia Espinosa, ¿no? Porque ella no es todopoderosa, no es omnipotente dentro del Ministerio Público. También, y diría yo, sobre todo, una fiscal de la nación tiene que obedecer las leyes. Y yo creo que es un grave riesgo no solamente de suspensión, sino de destitución, porque así como en el caso de Pedro Castillo, todos los peruanos fuimos testigos de esta intentona de golpe de Estado, que en términos penales configura tentativa del delito de rebelión, en el caso de Delia Espinosa, todos los peruanos fuimos testigos cómo ella se parapetaba en el Ministerio Público y simplemente decía, yo no voy a obedecer la orden de la Junta Nacional de Justicia porque es irregular. Y yo creo que estas son las consecuencias lógicas de esa decisión que en su oportunidad ella tomó. Doctor Carrión, le invito a que por favor pueda colocarse los audífonos para que podamos escuchar lo que ha declarado la señora Delia Espinosa en una reciente entrevista hace muy pocas horas atrás. Vamos a escuchar para que pongamos en contexto qué es lo que estaría intentando comunicar la señora Delia Espinosa. Yo confío en que los señores de la Junta Nacional de Justicia reaccionen, que tengan conciencia y que tengan vergüenza de lo que están haciendo. Que tengan vergüenza, que tengan reparo, escrúpulos, porque lo que están haciendo es abiertamente inconstitucional, ilegal. Están vulnerando su propia ley orgánica, su ley de procedimientos administrativos. El artículo 52 señala que ellos tienen que firmar, dice, el Pleno es el que... ¿Es inconstitucional lo que están haciendo los magistrados de la Junta Nacional de Justicia? ¿Es correcto, doctor Carrión? Es absolutamente incorrecto, ¿no? De hecho, ella cita un artículo de su propia ley orgánica, pero lo que ella no dice es de que en efecto todos ellos sí han participado no solamente en la asamblea, sino que además sí consignaron su firma. El problema principal aquí, Juan Diego, es de que uno de los argumentos que usó la fiscal de la Nación para desacatar la orden de la Junta es decir, miren, a mí solamente me han notificado una resolución con la firma de una secretaria, ¿verdad? Pero no tengo la resolución con la firma de todos los magistrados, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y todos los que estamos en el ámbito jurídico involucrados, Juan Diego, sabemos que cuando hay decisiones que implican a múltiples funcionarios, múltiples decisores, a veces solamente uno recibe la notificación firmada por la secretaria. No necesariamente tiene que estar consignada, adjuntada el acta, las firmas de cada uno de los consejeros, de los miembros de la Junta, etcétera. Pero ella exigió que le envíen las actas, los videos, las firmas, para dilatar simplemente el hecho de reponer a Patricia Benavides en el puesto de fiscal suprema. Tuvo que venir el Poder Judicial para decirle, miren, aquí
tú no puedes desobedecer una orden de esta naturaleza. Ella está en su derecho de ser repuesta y finalmente lo consiguió. Pero vemos cómo tuvo que venir el Poder Judicial para que recién acate una decisión que ya había sido emitida en su oportunidad. Pero yo creo que las palabras son muy gruesas de la fiscal de la Nación, claro. ¿no? Le está llamando acciones ilegales por parte de la Junta Nacional de Justicia. Y es más, ¿no? Dentro de esta propia entrevista que tú acabas de transmitir, Juan Diego, ella llama ya inminentes presos a los miembros de la Junta, ¿no? Para ella ya ellos deben estar en prisión por los delitos de abocamiento y otros que han cometido. Pero perdón, hay un debido proceso, hay una investigación abierta y también yo, y que es con esto termino esta parte del comentario, ella fue la que abrió investigación en contra de los miembros de la Junta. Ella, siendo investigada administrativamente por los miembros de la Junta, abre y se genera esa incompatibilidad. Claro. Y es natural de que, digamos, ahora esté alegando ello, yo creo ya ante la inminencia de una decisión que se podría tomar en la Junta Nacional de Justicia. Ahora, tratando de colocarnos en la mente y tratando de ponernos en los zapatos, como criolmente se podría decir, de Delia Espinosa, ¿hay razón válida para que la fiscal de la Nación pueda decir con absoluta seguridad de que están cometiendo el delito de abocamiento? Primero, ¿qué es abocamiento? Presuntamente lo que podría para Delia Espinosa estar cometiendo algunos magistrados de la Junta. ¿Qué es abocamiento para que nos entiendan los televidentes? ¿No? Abocamiento implica que un magistrado, un juez, un funcionario público se aboca, ¿verdad? Asume una competencia por un caso que ya está fuera de su ámbito decisional. Por ejemplo, que un juez penal se aboque a una causa civil sin tener la competencia para ello. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Se les imputa el delito de abocamiento porque supuestamente, ¿verdad?, los magistrados habrían decidido sobre una causa que ya se encontraba en el Poder Judicial y que ellos ya no podían tomar ninguna decisión al respecto. Pero este es un tema jurídico que sí implica, y, digamos, todo esto se realizó en base a la decisión que favoreció a Patricia Benavides de reponerla. Se supone que Patricia Benavides ya había activado el canal judicial y que por tanto ya los miembros de la Junta no tenían ninguna posibilidad de anular alguna decisión al respecto, pero ellos finalmente terminaron anulando al identificar que habían graves irregularidades. Es decir, que los miembros de la Junta se abocaron a una decisión estando ya esta causa en el Poder Judicial. Pero eso no es cierto y eso ya se está dilucidando dentro de los ámbitos de la investigación, pero eso es lo que en realidad les está imputando por abocamiento. Y no solo abocamiento, ¿no? Les menciono usurpación de funciones. Sí. Y además, ella como abogada debe de saber que así los condenen por estos delitos no necesariamente implica una prisión efectiva, ¿no? Y ella ya desde el saque, desde el principio, sin haberse realizado todavía las diligencias, ni haber transcurrido ni siquiera la primera etapa de la investigación, ya los señala como culpables, a pesar de que ella más bien debe de resguardar las formas, porque toda persona se presume inocente, Juan Diego. Pueden haber muchas denuncias, a veces hay hasta denuncias calumniosas, antojadizas, ¿verdad? Falsean la información, etcétera. Bueno, las investigaciones dirán si es que realmente es inocente o no una persona, pero no desde el principio puede señalarlas como culpables y ya mandándolos a prisión sin haber ninguna decisión judicial. Y es la manera en la que cómo se ha degenerado la figura de la presunción de inocencia, porque salió allí en ese momento Marita Barreto hace unos cuantos meses atrás a decir que el acusado tenía que demostrar su inocencia, cuando es al revés, ¿verdad? Este es el más grande despropósito. Eso lo aprendemos en Derecho, Juan Diego, en el primer año, ¿no? Es decir, toda persona se presume inocente. Es la fiscalía, el órgano persecutor, quien tiene que probar la culpabilidad de la persona. Pero yo me vi sorprendido cuando advertí esta opinión en un medio de comunicación masivo en la que ella decía que ellos van a tener la oportunidad, es decir, los investigadores, de demostrar su inocencia. No es así. La fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad de quienes están involucrados en una investigación. Y eso nos dice mucho ya de la inversión de la lógica en algunos entes persecutores, ¿no? Del ya una denuncia está formulada, ahora prueba que eres inocente. No. Sí, pues. La denuncia la puede formular cualquiera. Hasta pueden haber denuncias calumniosas, ¿verdad? Que implican falsedades dentro de la misma, pero quien tiene que tener la obligación de demostrar con elementos veraces si es que la imputación es cierta o no, es la fiscalía. Ahora, doctor Carrión, ¿usted ejerce la docencia? Claro que sí. Claro Doctor, que sí. usted como penalista reconocido, docente igualmente, que forma la futura generación de abogados, ¿cómo hacerles entender que esto está marcando un mal precedente para la historia jurídico-legal del país? Y no solamente jurídico-legal, sino de personalidad en sí, ¿no? Si nosotros nos reconducimos a Delia Espinosa, un funcionario cualquiera está sometido a las instituciones. Es por eso que somos un Estado democrático.
Yo no puedo abusar de mi poder diciendo yo obedezco a tal institución y a esta otra no. Porque el mal ejemplo circundaría también en los ciudadanos. ¿Qué pasa si mañana hay una demanda y dicen, no, es que este juez decidió mal, yo no obedezco la decisión final de la demanda? O una denuncia penal, no, yo no voy a obedecer, etcétera. Entonces yo creo que aquí deben de dar el ejemplo los funcionarios públicos de cómo acatar una decisión. Y si uno está en desacuerdo, porque siempre hay decisiones incluso arbitrarias, pues activar los canales que el derecho le brinda para poder cuestionar precisamente esa decisión. Delia Espinosa, si ella tiene razón y en realidad los funcionarios son arbitrarios, etcétera, pues debió de interponer acciones de amparo, que ya las interpuso, incluso acciones de inconstitucionalidad, pero que por ahora las han declarado simplemente infundadas o improcedentes. Veremos si en su oportunidad se ampara. Pero todo hombre de derecho, más aún si tiene una función tan importante como la de fiscal de la nación, tiene que dar un mensaje claro. Las normas y las leyes están para obedecerse. Doctor Carrión, si yo no habría sido periodista, comunicador, habría sido militar. Si no habría sido militar, hubiera sido abogado. Porque me gusta mucho la forma en la que se analiza, se interpreta la ley, pero sobre todo se responde ya lejos de cualquier interpretación a la raíz, a lo que en esencia es realmente, y se dejan a un lado las opiniones y se fundamenta por lo objetivo, lo que realmente es. Entonces, en ese sentido, Delia Espinosa también ha dicho de que esto se estaría tratando de un revanchismo político, de una venganza política, porque ya le resulta incómoda para algunas personas. Lo invito a que por favor se coloquen los audífonos porque hay una pequeña declaración para que nuestra audiencia escuche, conozca esta vocecita de la fiscal de la nación y pueda saber qué es lo que estaría argumentando para que ella deje, o mejor dicho, se ponga de una vez a acatar la decisión, la orden de la Junta Nacional de Justicia. Vamos ahí. Que saquen a ver qué carpetas tengo por corrupción. Yo no soy de ningún caso emblemático de corrupción, de criminalidad organizada, lavado de activos. No tengo nada. Precisamente esa es la desesperación de quienes hace rato les soy incómoda. Y son personas que son... ¿A quién le resulta usted incómoda? Los investigados que han salido... Ministros, mire, yo me refiero a presidenta Dina Boluarte. abiertamente cómo han salido a hablar, a ofender, a decir que Delia Espinosa esto, Delia Espinosa lo otro. Yo siempre he dicho, lo tomo con tolerancia. El problema es de que todo eso ha venido generando una falsa sensación en la población. Hay un complot aparente entonces contra Delia Espinosa. ¿Qué opinar de lo señalado por la yo creo fiscal? que las personas cuando ya se ven acorraladas con una decisión que va a tomar cualquier autoridad siempre recurren a este tipo de discursos, ¿no? Persecución política, arbitrariedades, etcétera. Pero si nosotros vamos al origen realmente que ocasionó ahora que ella esté en la cuerda floja de si permanece o no en el Ministerio Público, son sus propios actos. O ella tuvo algún tipo de motivación política para no obedecer, por ejemplo, las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, porque también podríamos trasladarle a ella la responsabilidad. O tiene ella algún interés político de no dejar la Fiscalía de la Nación o la Fiscalía Suprema en sí. Entonces, yo creo que no hay ningún origen político ni revanchismo político. Pueden haber, porque hay políticos pues, que están en contra de la Fiscal de la Nación, partidos, etcétera. Siempre sacan provecho algunos políticos de las situaciones que nos tocan vivir. Pero si uno analiza el origen de todo este problema, no se sustentó en un tema estrictamente político, sino más bien un tema eminentemente jurídico, Juan Diego, que fue desobedecer las órdenes de la Junta Nacional de Justicia. Hay un trasfondo político, por eso, bueno, también podrían alegarlo la contraparte, pero simplemente se concentra en un ámbito estrictamente jurídico. Ahora, hablando ella de delitos penales que estarían incurriendo los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ¿es probable de que la señora Espinosa pueda enfrentar consecuencias penales por las actitudes, comunicaciones, por las demostraciones claras que viene dando? Bueno, si hablamos al menos de las infracciones que ahora están dilucidándose en el ámbito administrativo, porque recordemos de que la Junta Nacional de Justicia es un ente administrativo, pueden también originar una investigación penal cuando ella ya deje de ser fiscal de la Nación. Cualquier ciudadano está sometido a las decisiones de un ente decisor. ¿Y qué pasa cuando cualquier ciudadano no obedece las decisiones de un ente decisor?
pues estamos desacatando, desobedeciendo, y eso en términos jurídico-penales implica también una sanción dentro del Código Penal. Así es que ese podría ser uno de los primeros puntos que tendría que enfrentar Delia Espinosa una vez que deje el Ministerio Público. No sabemos si a través de una suspensión, no sabemos si a través de una destitución, pero en algún momento ya va a tener que dejar de ser fiscal de la Nación. Así logre su objetivo y, digamos, se quede hasta cumplir simplemente su mandato para el cual fue elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Pero yo creo que sí, aquí ameritaría por lo menos una investigación respecto a este tema. Bien, doctor Carrión. Vamos a ir entonces ya más o menos cerrando el tema con la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y hablemos un poco de Juan José Santibáñez, el actual ministro de Justicia, ex ministro del Interior, que fue censurado por el Congreso de la República el 21 de marzo de este año, hace un poquito menos de 6 meses. Y que ahora han salido algunos audios que, por supuesto, pondrían en jaque al ministro. Vamos a escuchar una pequeña declaración para poner en contexto a nuestra audiencia. Bien, me comenta la producción que, por favor, esperemos un breve momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay una breve comunicación que tiene el ministro de Justicia con el Premier. Entonces, en ese sentido, estarían negociando aparentemente la libertad de un personaje que estaría relacionado a una organización criminal en Trujillo. De comprobarse esto, ¿cuáles serían las consecuencias? Por ahora, el ministro Arana ha desmentido, ha, digamos, negado que sea su voz la que participe en estos audios. Santibáñez sí lo ha admitido y ha dicho de que no tiene ningún tipo de contenido penal. Pero esto lo van a tener que delimitar las autoridades, es decir, realizar algunas pericias, etcétera, de la fuente de donde se han tomado estos audios. Pero ya ameritaría sí una investigación porque tenemos ya una noticia criminis, es decir, ya hay una irregularidad que se ha advertido, ¿no? Que podría implicar, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias. En este caso real, porque el hecho de que puedan interceder para favorecer a una tercera persona ante una autoridad, pues implica el delito de tráfico de influencias, y más aún si eres funcionario público, es decir, si eres ministro de Estado y tratas de interceder por ante otro ministro, pues ahí ya hay una agravante específica dentro del delito de tráfico de influencias que podría acarrear, Juan Diego, una pena que va desde los 4 hasta los 8 años de prisión. Wow. Ahora, a mí me llama la atención que justo cuando él vuelve al Ministerio de Justicia, se empezaron a investigar los audios que él había tenido aparentemente con este señor, el capitán famoso Izquierdo Yarleque, que también conoció como Culebra, ¿no? Sí. Que lograba allí. Yo había conversado con el señor Mejía, que es el abogado del capitán Culebra, y me dijo de que no es delito grabar una conversación, más aún cuando es de interés público. ¿Esto es correcto, doctor Carrión? Bueno, la Corte Suprema ha tenido diversas interpretaciones. Hay ocasiones en las que la grabación es ilícita, la que puede constituir una prueba prohibida, pero hay otras en las que sí es lícita, ¿no? En la que sí uno de los interlocutores, por ejemplo, participe en la misma. Pero claro, el contenido tiene que ser evaluado. Si es un contenido eminentemente ilícito, pues tendrá que ser valorado por la Fiscalía y en su oportunidad por el Poder Judicial. Hay bemoles, pero sí la Corte Suprema, al menos para evidenciar algún acto ilícito, lo ha tomado en cuenta. Ahora, en efecto, esto ya no es un audio que solamente estaría hablando de presunción. Este es un audio en el que le pide directamente un favor, señor Santibáñez, al premier Arana. Muchos congresistas, justamente tenemos a nuestro reportero allá, Oscar Solís, que va a estar en breve también consultando al respecto, que podría promoverse una censura, tanto para el premier Arana como para el señor Santibáñez. ¿Cabrían las razones de comprobarse esto, que sean censurados los actuales ministros? Yo creo que sí, ¿no? Más aún si es que el Congreso de la República tiene la posibilidad precisamente de censurar a los ministros, pero ahí habría que, una cosa es la posibilidad, claro que sí, y otra cosa es la realidad. Y la realidad implica de que hay un pacto implícito entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Se aventurarán los congresistas de la República y cambiarán el apoyo censurando a estos ministros? También es posible, porque recuerda tú, Juan Diego, que ya estamos entrando a una etapa electoral. Etapa electoral, Juan Diego, en la que el Congreso de la República va a tratar de apartarse del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque no va a llevar a elecciones los pasivos que ha implicado que ambos trabajen de la mano por la gobernabilidad de Dina Boluarte. Entonces yo creo que podría ser una buena oportunidad para que el Congreso ya empiece a desmarcarse del Poder Ejecutivo, más aún ante la advertencia de algunas irregularidades que ameritan una investigación. Y en el ámbito político, pues las consideraciones para la censura no necesariamente son jurídicas, ¿no? Claro. Ahí yo creo que es un juego más de poder
claro, toman como base una irregularidad, quizás una circunstancia ética concreta, pero lamentablemente aquí manda la fuerza de los votos y por tanto las negociaciones también con el Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Ya tenemos el audio, me comenta la producción, para escuchar, pero vamos a escucharlo luego de una breve pausa promocional aquí en Betel Radio, la voz que inspira, para seguir conversando con el abogado penalista Andy Carrión. Volvemos en breve. Tal como lo habíamos anunciado antes de la pausa promocional, tenemos ya el audio para que puedan escuchar aquellos que nos siguen a través de los 100.1 FM en Lima, a través de los 98.7 en Tacna y a través de todas las emisoras que poco a poco vamos aumentando, vamos incrementando. Gracias a las oraciones de todos ustedes, vamos a escuchar en qué consiste, de qué trata este famoso audio entre Arana y Santibáñez. Hermano, oye, escúchame nomás, escúchame. No quiero molestarte, rapidísimo, no. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Que están en... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo, ¿no? Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí. Por favor. A ver, han venido al ministerio, le dice Juan José Santibáñez, la familia de los policías. Bueno, un tal Marcelo Salirrosas. O sea, se habla de personalidades que ponen en jaque la estabilidad de la seguridad ciudadana del país. Tendría, ya me había dicho más o menos, de comprobarse esta veracidad de los audios, los años que le podrían esperar de cárcel al señor Santibáñez. Bueno, primero el paso primigenio, como tú has mencionado, corroborar de que en efecto Sí. se trata de la participación de ambos, tanto del ministro Arana como de Santibáñez. Sí. Y luego de ello recién podría eventualmente validarse el audio. De comprobarse ello, naturalmente estaríamos frente al delito de tráfico de influencias, ¿no? Porque ahí claramente se escucha que Santibáñez le pide al ministro Arana que gestione la permanencia de un determinado funcionario. Previa a evaluar si es que realmente se quedó o no ese funcionario y si el favor rindió sus frutos o no, aquí estaríamos dentro del delito de tráfico de influencias, ¿no? Que es un delito en la que si participan funcionarios públicos tiene una versión agravada y la pena puede llegar desde los 4 hasta los 8 años de prisión. Bien, doctor Carrión, le agradecemos su presencia aquí en Betel Radio, Gracias la a voz que ustedes. inspira, y vamos a estar a la expectativa, porque de repente algún enlace telefónico, si pasa algo en relación a estos temas con la fiscal de la Nación o con el ministro de Justicia, lo enlazaremos en los próximos con programas. gusto. Que Dios lo bendiga, Hasta doctor. luego, igualmente.